Hay una pregunta que la mayoría de médicos nunca hace durante una consulta rutinaria. No aparece en ningún formulario de admisión, nadie la imprime en los folletos del consultorio. Es una pregunta tan sencilla que resulta casi invisible, y sin embargo, la respuesta a esa pregunta puede ser la diferencia entre una persona que envejece con dignidad y una que termina conectada a máquinas en una sala de urgencias. La pregunta es esta: ¿cómo amanece su boca cada mañana? Soy el doctor Manocci y llevo más de 2 décadas escuchando respuestas a esa pregunta. Respuestas que la gente da con vergüenza, con indiferencia o simplemente con un encogimiento de hombros como diciendo: es cosa de la edad, doctor, ¿qué le vamos a hacer? Ese encogimiento de hombros me inquieta más que cualquier resultado de laboratorio, porque detrás de él se esconde una de las señales de advertencia más subestimadas de la medicina moderna: despertar con la boca completamente seca, pastosa, con esa sensación de haber dormido 8 horas en medio de un desierto. Hoy quiero hablarle de eso, no para alarmarlo gratuitamente, sino porque usted merece saber lo que esa señal realmente significa. Quiero que cuando termine de escucharme, mire ese síntoma con otros ojos y tome decisiones distintas. La boca seca al despertar no es una curiosidad menor, es una ventana abierta hacia el interior de su cuerpo, y lo que se ve al asomarse por esa ventana puede cambiar el curso de su salud para siempre. Empecemos por entender algo fundamental que la mayoría de personas ignora por completo. La saliva no es simplemente agua que se produce en la boca, es uno de los fluidos biológicos más sofisticados que existe en el cuerpo humano, y su ausencia desencadena una reacción en cadena que pocas personas anticipan hasta que ya es demasiado tarde. Piense en la saliva como el sistema de seguridad completo de una casa. No es solo la puerta con llave, es la cámara, la alarma, el guardia y el perro de custodia, todo al mismo tiempo. Cuando ese sistema se apaga, todo queda vulnerable. La saliva contiene proteínas antimicrobianas llamadas mucinas, inmunoglobulinas y lisocimas que destruyen activamente bacterias, virus y hongos antes de que puedan colonizar la boca y avanzar hacia el interior del cuerpo. Cada vez que usted traga saliva, sin saberlo, está realizando una acción de limpieza masiva que arrastra millones de microorganismos directamente hacia el ácido gástrico, donde son eliminados. Un adulto sano produce entre 1 y 2 litros de saliva al día, realizando exactamente esta función, prácticamente de forma invisible. Cuando esa producción cae, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo ya no estimula activamente las glándulas salivales, la boca queda sin protección durante las horas más largas del día. Pero la saliva hace algo más que proteger. Es también el primer eslabón de la digestión. Contiene enzimas que comienzan a descomponer los carbohidratos desde el primer contacto con la comida, y es el lubricante que permite que masticar y tragar sean acciones suaves, coordinadas y seguras. Cuando le falta esa lubricación, tragar se convierte en un proceso mecánico con márgenes de error mucho más peligrosos, especialmente en personas mayores cuyos músculos de la deglución ya no tienen la misma fuerza y precisión que a los 40 años. Entonces, ¿qué está apagando ese sistema de protección? La respuesta es casi siempre múltiple, y eso es precisamente lo que la hace tan difícil de detectar. Tuve un paciente hace algunos años, un hombre llamado Roberto, de 74 años, ex profesor universitario, meticuloso con su salud, que tomaba sus medicamentos sin fallar un solo día. Roberto llevaba meses quejándose de una sequedad horrible al despertar. Había comprado humidificadores, probado distintos dentífricos, cambiado de almohada, nada funcionaba. Cuando revisamos detalladamente la lista de medicamentos que tomaba, encontramos 5 fármacos distintos, cada uno prescrito por un especialista diferente, y 4 de esos 5 tenían como efecto secundario documentado la reducción de la producción de saliva. Nadie se lo había dicho. Ninguno de sus médicos había mirado la lista completa con esa perspectiva. Ese es el primer gran culpable que más personas deben conocer. Los medicamentos son la causa número 1 de boca seca en adultos mayores, y el problema no es uno solo, sino la acumulación. Los fármacos para la presión arterial, los antihistamínicos, los antidepresivos, los medicamentos para el Parkinson, los relajantes musculares, ciertos diuréticos, todos interfieren de formas distintas con las señales nerviosas que activan las glándulas salivales. Tomados por separado, algunos apenas producen una sequedad leve. Tomados juntos, como hace la mayoría de personas mayores que manejan varias condiciones crónicas simultáneamente, el efecto se multiplica. La boca no se reseca un poco,
se convierte en un territorio completamente árido. El segundo culpable es nocturno y silencioso. La respiración bucal durante el sueño actúa como un secador industrial que trabaja durante horas mientras usted está completamente inconsciente. Una persona que respira por la nariz durante el sueño mantiene una humedad razonable en la boca. Una persona que respira por la boca, sea por una congestión crónica, una desviación del tabique o una condición más seria como la apnea del sueño, somete la superficie interior de su boca a un flujo constante de aire seco durante toda la noche. La poca saliva que queda se evapora en cuestión de minutos. Es exactamente lo que ocurre cuando usted deja una esponja húmeda frente a un ventilador, que en cuestión de horas queda completamente reseca y rígida. Lo mismo le ocurre al tejido de su boca. Y mientras eso sucede, las bacterias que normalmente serían eliminadas por la saliva encuentran las condiciones perfectas para multiplicarse sin obstáculos. La diabetes merece mención especial porque actúa de una manera particularmente cruel en este contexto. Una persona con diabetes mal controlada no solo tiene alterada la función de las glándulas salivales como resultado del daño metabólico generalizado, también tiene niveles elevados de glucosa en la propia saliva, y esa glucosa funciona literalmente como fertilizante para las bacterias más agresivas. Es un doble golpe, menos saliva protectora y al mismo tiempo más combustible para los microorganismos dañinos. He visto encías destruidas en cuestión de meses en pacientes diabéticos que no sabían que su boca seca era parte del mismo problema que sus médicos estaban tratando con insulina. El síndrome de Sjögren es otra condición que pasa desapercibida durante años en muchas personas, especialmente mujeres mayores de 40. Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune comete un error fundamental. Ataca sus propias glándulas, las mismas que producen saliva y lágrimas. El resultado es una sequedad simultánea de boca y ojos que puede volverse completamente incapacitante con el tiempo. Muchas mujeres que lo padecen pasan años consultando por síntomas separados: vista seca, boca seca, dificultad para tragar, sin que nadie conecte los puntos y haga el diagnóstico correcto. Y luego están los hábitos cotidianos que contribuyen silenciosamente a empeorar todo. La deshidratación crónica es una epidemia real entre adultos mayores que muy poca gente toma en serio. Con la edad, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Una persona joven que necesita agua lo siente de inmediato. Una persona de 70 años puede estar significativamente deshidratada sin sentir ninguna sensación de sed. Si el cuerpo no tiene agua suficiente, no va a producir saliva de forma generosa, va a racionar. Y la boca recibirá exactamente lo que sobra después de que los órganos más vitales hayan sido atendidos, que generalmente no es suficiente. El alcohol potencia este problema enormemente porque actúa como diurético, acelerando la eliminación de líquidos. Una persona que bebe una copa de vino con la cena y luego duerme 8 horas sin ingerir líquidos, está empezando la noche ya con desventaja. Ahora bien, ¿por qué todo esto importa más allá del simple malestar de despertar con la boca pastosa? Porque las consecuencias reales de una boca seca crónica son devastadoras, de formas que la mayoría de personas no imagina cuando considera ese síntoma como algo menor. La neumonía por aspiración es la consecuencia más inmediata y más peligrosa. Ocurre cuando fragmentos de alimento, líquido o saliva contaminada toman el camino incorrecto durante la deglución y terminan en los pulmones en lugar del estómago. En condiciones normales, la saliva lubrica tan bien el proceso que el bolo alimenticio se mueve con precisión por el esófago. Pero una boca seca produce comida mal lubricada, partículas sueltas y secas que se fragmentan fácilmente y cuyo trayecto hacia el estómago es mucho menos predecible. Y cuando esas partículas, cargadas de bacterias que la saliva no pudo eliminar, aterrizan en los pulmones, el resultado es una infección pulmonar severa. En un adulto joven con buen reflejo de tos y sistema inmune robusto, la situación puede manejarse. En un adulto mayor con músculos respiratorios debilitados e inmunidad reducida, la neumonía por aspiración puede convertirse en una emergencia que requiere hospitalización urgente. He visto a pacientes que comenzaron con una queja de boca seca y terminaron en una unidad de cuidados intensivos meses después por exactamente esta razón. La destrucción dental avanza a una velocidad que impresiona cuando no hay saliva suficiente para contenerla. No hablamos de la caries convencional que la mayoría de personas conoce. En adultos mayores, la caries de raíz es el problema dominante.
un tipo de deterioro que ataca la superficie de la raíz expuesta cuando las encías se han retraído con la edad. Esta forma de caries avanza mucho más rápido que la caries de superficie y responde mucho peor a los tratamientos convencionales. Sin la acción remineralizante de la saliva, que deposita calcio y fosfato constantemente sobre el esmalte para reparar los microataques ácidos de cada comida, los dientes pierden su capacidad de autorreparación. Y las bacterias que prosperan en esa boca seca no se limitan a destruir los dientes. Infectan las encías, penetran el hueso que sostiene cada diente y producen la periodontitis, que es la causa principal de pérdida de dientes en adultos. Cada encía inflamada y sangrante es además una puerta abierta al torrente sanguíneo, por donde bacterias como la Porphyromonas gingivalis viajan hacia el corazón, el cerebro y los pulmones, donde han sido relacionadas en estudios de largo plazo con enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y deterioro cognitivo. Hay un peligro adicional que no se menciona suficiente y que quizás sea el más humano de todos. Cuando comer duele, cuando tragar es un esfuerzo, cuando el mal aliento crónico avergüenza en cada conversación, las personas dejan de participar en la vida, dejan de sentarse a la mesa familiar, dejan de aceptar invitaciones, dejan de hablar con comodidad. El aislamiento social que produce una boca seca severa no es trivial. La soledad crónica tiene consecuencias médicas documentadas sobre el sistema inmune, la presión arterial y la salud mental que son comparables en magnitud a fumar 15 cigarrillos diarios. Una boca seca puede iniciar ese proceso silenciosamente. Dicho todo esto, quiero hablarle ahora de lo que sí puede hacer, porque entender el problema sin una ruta de acción solo genera ansiedad, y la ansiedad no cura nada. El primer y más fundamental cambio es en la forma de hidratarse. No se trata de beber 2 litros de agua de una vez al mediodía. El cuerpo no funciona así. Las glándulas salivales necesitan un aporte constante y sostenido de líquidos a lo largo del día. Pequeños sorbos frecuentes, idealmente cada 30 o 40 minutos, mantienen el sistema activo y la boca razonablemente húmeda. Poner un vaso de agua en la mesa de noche no es un gesto decorativo, es parte del protocolo. Cuando se despierte a medianoche con la boca seca, ese vaso es su primera línea de defensa inmediata. La higiene oral debe escalar a un nivel que va más allá de lo que la mayoría de personas considera suficiente. Con la saliva disminuida, la limpieza mecánica se vuelve crítica, porque ya no puede contarse con el efecto de barrido natural de la saliva. El cepillado 2 veces al día con cerdas suaves y pasta con flúor es el mínimo, no el estándar. Raspar la lengua cada mañana elimina las colonias bacterianas que se acumulan en esa superficie durante la noche y que son la fuente principal del aliento matutino desagradable. El hilo dental antes de dormir limpia los espacios donde el cepillo no llega y donde las bacterias trabajan durante horas sin interrupción. En lugar de enjuagues comerciales con alcohol, que secan más de lo que ayudan, un buche de agua tibia con media cucharadita de sal durante 45 segundos después de la rutina completa calma la inflamación y reduce significativamente la carga bacteriana sin efectos secundarios. Estimular la producción de saliva de forma intencional es posible y más efectivo de lo que muchas personas creen. El xilitol, un edulcorante natural que las bacterias dañinas no pueden metabolizar, está presente en chicles y caramelos sin azúcar diseñados precisamente para este propósito. Masticar esos productos después de las comidas estimula mecánicamente las glándulas salivales y simultáneamente priva a las bacterias cariogénicas de su fuente de energía. Morder trozos firmes de zanahoria o apio produce el mismo efecto estimulante. Incluso algo tan sencillo como masajear suavemente con los dedos la zona de las mejillas justo delante de las orejas, donde se ubican las glándulas parótidas, durante 1 minuto por las mañanas, puede activar una producción adicional de saliva que marca la diferencia durante las primeras horas del día. El dormitorio merece atención específica como ambiente. Un humidificador de aire frío puede transformar la experiencia nocturna de una persona que sufre boca seca severa. El aire seco es el aliado de las bacterias y el enemigo de las membranas mucosas. Mantener la humedad ambiental entre el 50 y el 60% mientras duerme no elimina el problema de raíz, pero reduce considerablemente la velocidad a la que la poca saliva disponible se evapora durante la noche. Muchos pacientes que han implementado este cambio describen una mejora notable en cómo amanecen al día siguiente.
Pero ninguno de estos pasos reemplaza la conversación que debe tener con su médico y su dentista, especialmente la conversación sobre sus medicamentos. Llevar una lista completa y actualizada de todo lo que toma, incluyendo suplementos y medicamentos de venta libre, y preguntar directamente si alguna combinación podría estar afectando la producción de saliva, es un acto de defensa propia que puede cambiar el rumbo de todo. En muchos casos existen alternativas terapéuticas que producen los mismos beneficios con menor impacto sobre las glándulas salivales. Pero esa conversación solo ocurre si usted la inicia. Su médico no la iniciará automáticamente si usted no menciona el síntoma con la importancia que merece. Existe algo que he aprendido en más de 20 años de práctica médica que quiero dejarle como pensamiento final y es esto. El cuerpo siempre habla antes de que la crisis llegue. Siempre. El problema no es que el cuerpo sea silencioso, el problema es que hemos aprendido a ignorar su idioma porque los síntomas menores no duelen lo suficiente como para interrumpir la rutina. La boca seca al despertar es ese tipo de síntoma. No duele, no paraliza, no asusta. Simplemente está ahí cada mañana, esperando ser tomada en serio. Detrás de esa sequedad puede haber una combinación de medicamentos que necesita revisión. Puede haber diabetes que no está bien controlada. Puede haber apnea del sueño que nadie ha diagnosticado. Puede haber el comienzo silencioso de una infección que tomará meses en volverse evidente. O puede haber simplemente una deshidratación crónica que se resuelve con un cambio de hábito sostenido. Solo hay una forma de saber cuál de esas posibilidades está en juego, y es prestar atención, actuar y consultar. No espere a que el primer dominó ya haya tumbado a los demás. No espere a que el problema en la boca se haya convertido en un problema en los pulmones, en el corazón o en la circulación. La boca seca no es un destino. Es una señal de advertencia temprana con un tiempo de respuesta valioso. Y ese tiempo es ahora, esta mañana, en el momento en que su cuerpo le está diciendo algo importante, con el único idioma que tiene disponible. Cuide su saliva como cuida su presión, su colesterol o su azúcar. No porque sea un síntoma glamoroso ni porque aparezca en titulares médicos, sino porque es real, porque es medible y porque las consecuencias de ignorarla son evitables. Envíe este mensaje a alguien que se despierta con la boca seca y que lleva meses sin hablar de ello con su médico. A veces la información correcta llega en el momento exacto en que alguien la necesita. Soy el Dr. Manocci y recuerde, su boca no miente, escúchela.